proveerá, pero no quiere hablar. Pero este es el fundamento crucial. Por eso Jesús decía, aquel que esté dispuesto a perder su vida la va a salvar, pero el que la quiera salvar la va a perder. Entonces, él tenía que estar dispuesto a perder su vida, a morir. Era peor que morir él mismo, sacrificar a su hijo, pero estaba dispuesto a hacerlo. Pero esto no es todo el fundamento victorioso, sino que Isaac, cuando se arma el altar y Abraham lo toma y lo pone ahí, él se da cuenta que él era la ofrenda. Y no hay ninguna parte en la Biblia que diga que él lo empujó, salió corriendo, nada. Él entendió que él era la ofrenda y estaba dispuesto. Entonces dice la Biblia que cuando Abraham estaba por sacrificarlo, Dios envió un ángel que le detuvo la mano y le dijo, ahora sí puedo confiar en ti. Antes no, pero ahora sí. Ya la ofrenda estaba lista, estaba dada porque él estaba dispuesto a morir. Entonces el que esté dispuesto a morir, no va a morir. Pero no solamente Abraham, sino que Isaac restauró por completo el fracaso de Cam. Cam tenía una figura central que era exitosa y sin embargo trató de buscar algún defecto en él. Por eso Jesús decía, dichoso el que no haya escándalo en mí. Pero dichoso él, no yo, dichoso él, porque él tiene que pasar a través de mí. Porque yo soy la verdad, el camino y la vida, y él no va a poder restaurarse si no es a través de mí. Quiere decir que si él ve cosas buenas solamente en mí, mejor para él. Entonces hasta hoy en día en esta providencia, los que entienden más, le digo, están buscando a ver qué defecto pueden encontrar. ¿No se dan cuenta que se hacen daño a sí mismos? Con Jesús hacían lo mismo, a ver qué escándalo le puedo encontrar. ¿Pero por qué? Si se va a salvar, voy a ser yo. Bueno, Isaac tenía una figura central que había fracasado. Él podría haber utilizado la razón, por eso yo siempre digo que hay un conflicto entre la razón y el corazón. Y lo que a Dios le interesa es el corazón, no la razón. Que tengamos razón o no, a Dios le interesa poco. Pero es la clase de corazón lo que Dios puede reclamar. Él podría haber tenido razón, ¿no? Le podría haber dicho, ¿por qué voy a morir yo por culpa tuya? Porque tú fracasaste en la primera ofrenda. No, yo no, que tengo que ver yo. Y hubiera tenido razón, pero Dios no podía reclamar ese corazón. ¿Entienden? Quiere decir que Él restaura el fracaso de Cam. Cam tenía una figura central exitosa y no se pudo unir a él. Él tenía una figura central que había cometido errores, sin embargo lo dejó de lado y se unió igual. Entonces Dios pudo bendecir a ambos. ¿Sí? Entonces a partir de ese momento, en realidad, Abraham ya no podía ser más la figura central, después de que fracasó en la primera ofrenda. Pero Isaac sí. Isaac pasó a ser la próxima figura central. Y por eso Isaac entonces tiene dos hijos también, en la posición de Caín y Abel, o en la posición de Lucifer y Adán, lo mismo, ¿sí? Que eran Esaú y Jacob. No veamos esto fríamente, porque todo en un pizarrón es frío y nos perdemos el corazón. Traten de ver esto siempre conectado con el corazón de Dios. Miles y miles y miles de años, millones y millones de años en realidad desde que Él creó la primera partícula. Desde que creó todo el universo pensando en sus hijos. Después la caída, después el proceso de restauración, después miles de años de historia intentando que alguien pueda entender su corazón. Que alguien pueda ser noble, una persona que sea noble de verdad, que Él pueda reclamar. Porque Él en realidad lo que quería era reclamar un individuo que pudiera ser exitoso para a través de él formar un linaje, formar una familia, una tribu, una sociedad, una nación, y que a través de él pueda nacer el Mesías. ¿Se entiende? En realidad, si lo hubiera logrado en estas etapas, el Mesías podría haber nacido rápidamente. Pero acá no, porque ya Satán tenía otras naciones. Entonces, esta familia no necesitaba nacer dentro de ninguna nación, porque ya no había naciones. Pero acá sí ya había naciones satánicas. Entonces, ¿dónde iban a nacer? Quiere decir que Dios tenía que extender este fundamento a nivel nacional, después lo vamos a ver. Pero bueno, todavía no había ninguna victoria. Entonces, la Biblia cuenta que Jacob y Esaú eran mellizos y luchaban en el vientre de su madre. La madre sentía que había como una lucha en su vientre. Entonces oró y le preguntó a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios le dijo, 2 naciones están luchando en tus vientres. Pero en realidad, la mayor debe servir a la menor. ¿Sí? La mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Entonces, finalmente parece que van a ser Jacob primero, pero después se mete y nace Esaú primero. ¿Sí? Pero por tradición en aquella época, cuando moría el padre, los hijos no heredaban todos por igual, sino que el hijo mayor heredaba todo. El hijo mayor heredaba la posición de jefe de familia. Entonces, cuenta la Biblia que una vez estaba Esaú
había ido a cazar, y Esaú vuelve y lo encuentra, no había logrado cazar nada, y encuentra que Jacob había preparado un guiso de lentejas, rojo, dice la Biblia, guiso rojo, por eso a él también le decían Edom, que significa rojo, o Esaú, que significa velludo, porque era peludo. Y le pide a Jacob, ¿por qué no me das de ese guiso que has cocinado? Y Jacob, ya inspirado por Dios, entendía de algún modo cuál era la voluntad de Dios, que él tenía que estar en la posición de hijo primogénito. Entonces le dijo, bueno, yo te lo doy si me lo cambias por tu primogenitura. Y Esaú acepta. Pero como él está en la posición de Caín, no era muy buena persona. La Biblia dice inclusive que antes de nacer, Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. No porque Dios tuviera prejuicios, como mucha gente puede creer, sino que él representa a Caín y él representa a Abel. Él representa a Lucifer y él representa a Adán. Sino por lo que él está representando. ¿Sí? Bueno, aparte la madre misma no lo quería mucho, ya lo vamos a ver. Entonces, Jacob le dice, bueno, sí, si me lo cambias por tu primogenitura. Esaú dice que sí, pero Jacob no le cree fácilmente, le dice, no, pero quiero que me lo jures acá mismo. Y Esaú lo jura. Esaú jura que si le da el guiso, él le da la primogenitura. Quiere decir que él lo gana legítimamente. Sin embargo, cuando el padre envejece, la tradición era que él bendijera al hijo mayor como el heredero, ¿no? Como el jefe de familia. Entonces el padre lo llama a Esaú y le dice que traiga unos corderos y que le prepare un guisado, que él lo iba a bendecir. Y él, en vez de decir, bueno, no, en realidad tienes que dárselo a mi hermano porque yo se lo prometí, no, él quiere recibir la primogenitura y no cumplir con su palabra. Pero la madre de ambos, escucha esto, y como ella había tenido la revelación de que el mayor iba a servir al menor, ella sabe que la voluntad de Dios no es esa, que la voluntad de Dios no es que él quede como jefe de familia, sino Jacob. Entonces quiere cumplir la voluntad de Dios y le dice a Jacob que él se presente, porque Isaac estaba muy anciano y era medio ciego, no veía. Entonces Jacob se asusta y dice, ¿cómo voy a engañar a mi padre? Si yo lo engaño, a lo mejor en vez de bendición recibo una maldición. Y la madre dice, si maldición resultare, que resulte sobre mí. O sea, yo me hago responsable. Tú ve y haz lo que yo te digo. Ponte las ropas de tu hermano, ¿no? Para que huela como él, porque el trabajo de los dos era muy diferente. Era un hombre de campo, dice la Biblia, era un hombre más del hogar, ¿no? Le gustaban las tareas más sencillas del hogar. Él era, ¿cómo se llama? Labrador, y él era cazador. Bueno, y además la madre dice que traiga unos corderos, que él le va a pegar la lana de oveja, y que cuando el padre lo toque, al verlo velludo, porque Esaú era velludo, va a pensar que es él. Finalmente lo hace. Jacob, con todo el miedo, va y lo hace, se presenta a su padre. El padre al principio cree escuchar la voz de Jacob y duda un poco, pero lo huele y lo toca, y entonces cree que es Esaú y lo bendice. En realidad le está tomando lo que le correspondía, ¿sí? Más tarde viene, pero todavía queda pendiente el fundamento de sustancia, ¿no es cierto? Pero antes de que se cumpla el fundamento de sustancia, Dios quería reclamar esto, recuperar la primogenitura, porque en toda la historia, el hijo en la posición de Caín era el mayor, siempre el mayor heredaba todo, quiere decir que la persona en la posición satánica heredaba todo. Entonces Dios quería cambiar eso. Bueno, entonces finalmente viene Esaú a recibir la bendición, y ahí Isaac le dice, pero yo ya di la bendición. Entonces él se da cuenta que su hermano se había adelantado y le dice, bueno, no, mi hermano se adelantó, pero dame la bendición a mí, quítasela a él y dámela a mí, y el padre dice, no, yo no puedo hacer esto, ya di la bendición y eso no puede cambiar. Entonces Esaú se llena de resentimiento y decide ¿qué? Matar a Jacob. Siempre Caín quiere matar a Abel, ¿no? Como Lucifer mató a Adán, como Caín mató a Abel. ¿Pero es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios de que Lucifer mate a Adán? ¿Es la voluntad de Dios de que Caín mate a Abel? ¿Era la voluntad de Dios de que Esaú mate a Jacob? No. ¿Se entiende? Bueno, entonces, de nuevo viene la madre, escucha esto, escucha que Esaú había dicho que cuando el padre muriera, él iba a matar a Jacob. Entonces la madre le pide a Jacob que escape a las tierras de su tío Labán. El tío de él, no el tío de Jacob, o sea, hermano de ella, que escape a las tierras del tío Labán. ¿Por qué? ¿Por qué se puede escapar? En realidad lo que Dios quiere es que se confronten, para que la persona de la posición de Caín se arrepienta de querer matar a la persona de la posición de Abel. Pero lo que pasa es que Dios quiere mostrarnos algo.
Por eso hay un curso. Dios obliga a Jacob que haga un curso determinado. Entonces, Jacob escapa a las tierras de su tío Labán y ahí ocurre algo muy interesante. Porque dice la Biblia algo interesante para nosotros, para que entendamos realmente que hay un principio detrás y que todo es tal cual como estamos explicando. Jacob llega y apenas llega se enamora de la hija menor de Labán, ¿sí? Y entonces le pide a Labán que le dé la mano de su hija, Raquel, ¿no? Y Labán le dice, bueno, yo te la doy, pero si tú trabajas 7 años gratis para mí. Bueno, Jacob la amaba tanto que trabaja 7 años como un esclavo para Labán. Cuando terminan esos 7 años, Labán engaña a Jacob. No explica muy bien la Biblia cómo, pero aparentemente en aquella época, la noche de bodas, la mujer tenía un velo y entraba a oscuras en la tienda. Entonces él engaña y le da a la otra hija. Cuando él se levanta a la mañana, se da cuenta que lo habían engañado, que estaba Lea, que era la hija mayor. Entonces le reclama a Labán y le dice, ¿por qué me engañaste? Me diste a tu otra hija. Y Labán le explica que era tradición en aquellas tierras de que no se podía casar la menor mientras la mayor quedara soltera. Lo que no le explicó porque no se lo dijo antes, ¿no? Porque lo hizo trabajar 7 años primero. Pero no te preocupes, si vuelves a trabajar otros 7 años gratis para mí, yo te voy a dar a la hija que tú quieres. Y Jacob, vemos acá la diferencia entre Caín y Abel, ¿no? Jacob era un verdadero Abel. Jacob era un verdadero instrumento de Dios. Porque acepta todo. Él nunca jamás discute, nunca dice que no, todo lo obedece. Y vuelve a trabajar otros 7 años gratis. Cuando terminan esos 7 años, entonces sí, él recibe a la hija que él quería. Y entonces se quiere ir y Labán le dice, mira, yo te voy a dar, vamos a hacer un trato. Si trabajas otros 7 años para mí, yo te voy a dar las ovejas que tienen manchas negras, eran criadores de ovejas, ¿no? Las ovejas que tienen manchas. Y yo me voy a quedar con las que sean blancas, porque eran todas blancas. Entonces él pensó que iba a engañar de nuevo a Jacob. Y Jacob acepta, porque Jacob siempre dice que sí a todo. Entonces Jacob acepta y resulta que él tiene un sistema, dice la Biblia, misterioso, no se puede explicar muy bien, que él clava unas estacas y parece que las ovejas cuando se rozaban contra las estacas se excitaban, entonces se multiplicaban mucho más. No creo que sea un sistema que funcione, pero milagrosamente a él le funcionó. Entonces cuando Labán vino, la mayoría de las ovejas con manchas se habían multiplicado y las que eran puramente blancas no. Entonces le dice, bueno, vamos a cambiar de nuevo, la próxima vez yo me quedo con las que tienen manchas. Bueno, dice Jacob, pues Jacob siempre dice que sí, pero él cambia las estacas, las pone donde están las blancas. Cuando Labán ve eso no lo puede creer, se multiplican las blancas nada más. Entonces dice, mira, vamos a hacer como la primera vez mejor. Tú te quedas con las manchadas y yo me quedo con las blancas de nuevo. Sí, dice Jacob, ningún problema. Y vuelve a cambiar las estacas. Entonces vuelve Labán y vuelve a hacer lo mismo, y una y otra vez. ¿Saben cuántas veces dice la Biblia? 10 veces. Las 10 veces se multiplicaron muchísimo más las ovejas. ¿Qué está representando todo esto? Obviamente son 3 etapas, ¿no? Los primeros 7 años, los segundos 7 años, los terceros 7 años. ¿Se acuerdan que les dije? 7 y 7 y 7. Son 21 años hasta que Adán iba a llegar a la madurez. Labán, o sea, obviamente están representando las 3 etapas: formación, crecimiento y perfeccionamiento. ¿Sí? ¿Qué representaba Labán? ¿A quién representa Labán? Que nos esclaviza. A Satán. ¿Sí? Él está representando a Satán. Durante las 2 primeras etapas, 7 y 7, él lo dominó. Pero la tercera etapa solamente se puede cruzar con la llegada del Mesías. El hombre solamente puede liberarse de este periodo que Satán dominó con el Mesías. Cuando nosotros crucemos esta etapa, porque esta es una etapa, repito, que Satán nunca invadió. Él nunca pudo invadir esta etapa. Esto representa que cuando el hombre se libere de esta etapa, entonces él puede enriquecerse, Dios puede bendecirlo. Dios puede bendecirnos con muchísimas riquezas, pero no puede bendecirnos mientras seamos satánicos. Pero después, entonces sí. Por eso Dios hizo ir por todo este curso a Jacob, para mostrar un patrón que nos durara hasta hoy, que pudiéramos entender hasta hoy. Porque no es casualidad que se repiten tanto las 3 etapas, ¿no? 7, 7 y 7 en toda la Biblia. Bueno, finalmente entonces, ¿qué pasa? Porque el fundamento de sustancia todavía estaba ahí suspendido. Entonces Jacob, que se había enriquecido completamente,
¿Qué piensan ustedes que haría un hombre hoy en día que no tenga nada que ver con la providencia? Bueno, se enriqueció, ya está, se olvidó de su hermano, de todo, no importa nada, él ya es rico. Sin embargo, él lo extrañaba. Extrañaba a su hermano, extrañaba a su familia y quería volver. Vamos a explicar entonces por qué. ¿Por qué él tenía este sentimiento? Acá está clarito eso. Cuando Dios le dice a Caín, no hagas eso, porque si lo haces, estarás obrando mal y el pecado te va a invadir, yo no puedo hacer nada. Bueno, pero del mismo modo que Lucifer mató a Adán espiritualmente, Caín con su resentimiento y todo, mató a Abel. Si él lo hubiera matado, si Caín no hubiera matado a Abel, probablemente Dios hubiera dado un tercer hijo, o si no, a través del mismo Abel, podría haber nacido alguien ya sin pecado. Si se establece este fundamento de fe, fundamento de sustancia, se llama fundamento para recibir al Mesías. Es el fundamento para recibir al Mesías. Si Caín no hubiera matado a Abel, ya mismo ahí mismo Dios hubiera enviado al Mesías. ¿Les parece rápido? En realidad Dios quería enviar al Mesías apenas Eva cayó. Adán hubiera sido el Mesías. O sea, automáticamente Dios quiere enviar a alguien que nos salve. No quiere esperar miles de años a que el mundo sea el desastre que es hoy en día. Es tonto pensar así. Que Dios está ahí esperando, cuando Él se le ocurra va a enviar el juicio final. ¿Qué es eso? ¿Qué padre esperaría con su hijo metido en un grupo con drogas y todo un desastre, un infierno? Bueno, voy a esperar. Lo podría salvar hoy, pero voy a esperar un par de años más. ¿Pero qué es eso? ¿A quién se le ocurre? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios no está esperando en su tono tranquilo para ver el día que Él se le ocurra venir con el juicio final y salvarnos. Dios estuvo trabajando desde el primer instante que Eva pecó hasta hoy en día con el mismo corazón, tratando de salvarnos ese mismo día si es posible. Dios quiere salvarnos hoy, si fuera posible. Si nosotros cumpliéramos todo hoy, Él nos salva hoy. Pero Caín mató a Abel, entonces dice la Biblia que Dios le dio un tercer hijo, Set, pero que no cumplía, que era solamente, dice la Biblia, para reemplazar a Abel. Para poder continuar ese linaje. Tiene que continuar el linaje, pero no puede continuar el linaje a través de Caín, porque había sido totalmente invadido por Satán, y Abel tampoco, porque había muerto. Entonces tuvo que dar un tercer hijo para reemplazarlo. Quiere decir que Set no cumple ninguna función providencial. Set es como tibio. Por eso nuestro movimiento, cuando nosotros decimos que alguien es Set, significa que es tibio. No es ni frío ni caliente. Y la Biblia dice, será frío o caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice Dios. Porque no cumple ninguna función providencial. En cambio, Caín sí. Es preferible que alguien sea malo, porque a veces alguien es malo porque no entiende, pero cuando entiende, por lo menos esa fuerza la usa para algo. En cambio, el tibio no le interesa si algo es bueno o malo. No le interesa nada, está muerto. ¿Sí? Entonces, a veces hay personas Set. Mejor que sea Caín. Mejor que se enoje, que diga, no, esto no es verdad, yo voy a analizar la Biblia porque ustedes me están diciendo, se enoja. Cuando entiende, usa esa misma fuerza para hacer algo. Pero el tibio no le importa nada. No sirve ni para Dios ni para Satán, sí para nada. Bueno, entonces, acá yo voy a ir introduciendo algunos otros principios que van complicando las cosas, pero las voy introduciendo poco a poco para que las vayan entendiendo. Y quiero explicarles ahora el concepto de indemnización. ¿Qué es indemnización? Muy importante en la providencia entender el concepto de indemnización. Indemnización es la condición que se establece para recuperar la posición perdida. Después de cada cosa equivocada que hemos hecho, el único modo que Dios puede volver a reclamarnos es estableciendo algo, haciendo algo que Dios puede reclamar. ¿Sí? Es como si fuera una balanza, digo yo siempre. ¿Sí? De un lado están las cosas que Satán pesa, de otro lado están las cosas que Dios pesa. Si yo hice algo malo, es como que incliné la balanza del lado satánico. Para que Dios pueda volver a trabajar en mi vida, yo tengo que inclinar la balanza de nuevo del lado de Dios. ¿Cómo? A través de una condición determinada, a través de una obra determinada. Me arrepiento, ayuno. Ya van a ver ustedes que siempre después de cada fracaso grande, siempre hubo un periodo de indemnización. Y siempre ese periodo de indemnización estuvo dado a través del número 40. En la Biblia se repite
muchísimas veces, después de cada fracaso automáticamente, pero muchísimos ejemplos, en todos los ejemplos, del 100% de los ejemplos, cada fracaso aparece el número 40. ¿Por qué 40? Porque el ideal de Dios tiene que pasar a través de las 3 etapas, ¿verdad? Y el ideal de Dios estaba dado a través de las 4 posiciones. Por ejemplo, la primera bendición, ¿qué era? Mente y cuerpo unido a Dios. ¿Sí? Un hombre perfecto. La segunda bendición era hombre y mujer unido a Dios, una familia perfecta. La tercera bendición era la humanidad y toda la creación unida a Dios, un mundo ideal. ¿Sí? O sea, el ideal de Dios está dado a través del fundamento de 4 posiciones, o sea, el número 4. Pero el número 4 que tiene que pasar por las 3 etapas. Pero cada etapa se subdivide en formación, crecimiento y perfeccionamiento de la primera etapa, formación, crecimiento y perfeccionamiento de la segunda etapa, por eso es 3, 6, 9, y el número 10 representa la perfección. Entonces, 10 por 4, 40. Es el número que Dios ha utilizado como un fundamento para que el hombre reclame, para que él pueda reclamar al hombre, perdón. ¿Sí? Pero Adán y Eva cayeron en esta etapa, ¿no? Número 6. ¿Y qué perdieron? Las 3 bendiciones. 6, 6, 6. ¿Sí? Eso es lo que Satán reclamó. Por eso dice la Biblia que el número de la bestia es el 666. Porque él reclamó estas 2 etapas y todas las bendiciones de Dios para el hombre. Entonces, el número 40, vamos a ver que aparece constantemente después de cada fracaso. Si el fracaso es grande, puede ser un múltiplo de 40. ¿Sí? Todas las veces que Dios pueda, porque en la Biblia se menciona la gracia divina, ¿no? Entonces, mucha gente pregunta, pero ¿dónde está la gracia de Dios? Ellos interpretaron que la gracia de Dios, ¿no? Muchos cristianos interpretan la gracia de Dios es que Él te puede salvar sin que hagas nada de nada y listo. No, no es eso la gracia de Dios. Sin embargo, existe la gracia divina. La gracia divina la vamos a ver. La gracia divina es cuando Dios puede hacer que la indemnización sea lo menor posible, Él lo hace. Cuando hay una oportunidad, por alguna razón providencial que después lo voy a explicar, que sea lo menor posible, Dios hace que sea lo más fácil posible. Esa es la gracia divina. No que no tiene que hacerse nada de nada. ¿Entienden? Entonces, después de este fracaso, dice la Biblia que pasan 1600 años. 1600 es igual a 40 por 40. La Biblia dice que pasan 10 generaciones antes de que Dios envíe la próxima figura central, que fue Noé. 10 generaciones, y menciona las generaciones, y si uno hace el cálculo, porque no es que literalmente dice 40 por 40 igual a 1600, no. Pero si uno hace el cálculo da exactamente 1600 años. O sea, ¿no? 40 veces 40. Como indemnización por todos los fracasos. Y dice la Biblia que en todo ese periodo Satanás realmente dominó la humanidad, hizo cualquier desastre, el hombre había cometido cualquier tipo de pecado, y entonces recién después de eso Dios pudo enviar a la próxima figura central. En esta figura central Dios quiere establecer ¿qué? Siempre que yo pregunte ustedes me contestan lo mismo. Fundamento de fe y fundamento de sustancia. Si lo logra, el Mesías puede venir en esta familia. Así de simple, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber acá? Una figura central. ¿Quién es? Noé. ¿Qué le va a pedir Dios a la figura central? Una ofrenda. ¿Sí? Ahora fíjense ustedes que esta es la etapa número 1 y esta es la etapa número 2. La etapa número 2 fue la etapa donde Adán y Eva cayeron. ¿Sí? Quiere decir que ahora esta etapa es una etapa difícil, una etapa peligrosa. Entonces la ofrenda no puede ser tan sencilla. Dios tiene que pedir algo realmente concreto, difícil. Entonces dice la Biblia que Dios quería purificar todos los errores, todos los pecados, y era como comenzar de nuevo. Como comenzar de nuevo. Entonces vamos a ver que cada figura central tiene 2 hijos principales en la posición de Caín y Abel, y uno en la posición de Set que no cumple ninguna función providencial. Entonces Dios le pide a Noé algo muy extraño, que él construya un arca en un lugar muy elevado, en una montaña. ¿Sí? Bueno, esto es exagerado, pero bueno, una montaña, un lugar donde no hay agua, muy raro. ¿Sí?
¿Por qué? Porque él iba a hacer llover durante 40 días y 40 noches, otra vez el número 40. 40 días y 40 noches iba a durar el diluvio, para purificar todos los errores, ¿sí? Como una indemnización. El arca, ¿qué está representando? El arca está representando la creación. Algunas personas preguntan si esto es literal o simbólico. La ofrenda tiene que ser literal. Lo que pasa es que está representando simbólicamente algo, pero que existió, existió. Ahora, no quiere decir que literalmente él tuvo que acordarse de todos los animales de la tierra y poner el arca, porque eso sería imposible, ¿no? Tendría que acordarse de todas las especies de arañas, de hormigas, de murciélagos, imposible. No es eso lo que importa, pero que existió el arca y él la tuvo que realizar. La tradición dice que el arca tardó 120 años en construirse y que tenía 3 pisos, dice la Biblia, que representan etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Y 120 años porque son 40, 40 y 40. Y que por eso el arca tenía que tener macho y hembra de cada especie animal, porque representaba, repito, la creación. ¿Sí? Bueno, ¿creen ustedes que Noé tuvo que tener fe o no para realizar eso? Sí, dice la Biblia que todo el mundo se burlaba, todo el mundo lo tomaba por loco, su propia familia, ya lo vamos a ver después, su mujer, todos, él tuvo que abandonar sus responsabilidades en su familia para construir esto. O sea, realmente le estableció un fundamento de fe porque tuvo fe real de que lo que Dios le pedía por algo se lo pedía. ¿Sí? Bueno, vino el diluvio, 40 días y 40 noches. Dice la Biblia algo que, como dije antes, si empezamos a leer entre líneas, empezamos a indagar un poco, ¿por qué son las cosas así? Dice que había como una ventana en el arca donde él después de 7 días largó una paloma para ver si las aguas habían menguado. Lo que no dice la Biblia porque no se fija directamente, porque no mira por la ventana. Si pudo largar la paloma podía mirar, porque está representando algo simbólicamente, ¿no? A los 7 días larga la paloma y la paloma regresa porque no tiene dónde posarse, o sea que las aguas no habían bajado. Espera 7 días más y vuelve a largar la paloma, y la paloma vuelve con una esperanza. No se posa en tierra, pero hay una esperanza porque vuelve con una rama de olivo. ¿Les dice algo? ¿Sí? El olivo silvestre, Jesús. Vuelve con una rama de olivo, representaba la esperanza. Pero él espera otros 7 días más, ¿no? O sea, las 3 etapas de 7, 7 y 7. Eso lo dice la Biblia. Y recién la tercera vez la paloma se posa en tierra. Es muy simbólico, está representando algo realmente significativo. Pero además dice que había un ave de rapiña que giraba alrededor del arca en forma constante. Y la Biblia dice que el ave de rapiña simboliza a Satanás. ¿Sí? Entonces, esto representa que Satanás está siempre esperando a ver dónde puede tomar esa ofrenda, dónde puede haber un error para que él pueda invadir esto. Sin embargo, en este fundamento de fe no hubo ningún error y se cumple victoriosamente este periodo. Entonces, ahora falta el fundamento de sustancia. En el fundamento de sustancia Noé tenía 2 hijos, Sem, en la posición de Caín, y Cam, en la posición de Abel. Caín y Abel. O lo que es lo mismo, en la posición de Lucifer y Adán. ¿Sí? Entonces, supuestamente ellos iban a ser los responsables, bueno, y un tercer hijo que no cumple ninguna función providencial, que era Jafet. Pero estos 2 iban a tener la responsabilidad de construir el fundamento de sustancia. Si hubiera sido así, repito, Dios podía haber enviado al Mesías en esta época. Pero ¿qué pasa? Esta persona tiene que establecer una condición para formar parte de la providencia, que es lo que se llama providencia para el inicio. Tiene que hacer alguna condición. Acá, en realidad, no hizo falta porque el fundamento de fe lo hicieron ellos. Pero acá él tiene que establecer alguna condición determinada. Y la condición mínima que tenía que mostrar era la unidad con su figura central. Porque fíjense, él ahora iba a representar a Lucifer, ¿sí? Y él iba a representar a Adán. No tiene sentido que Lucifer se una a Adán si Adán no está conectado con Dios. Noé representa simbólicamente a Dios. ¿Por qué? Porque él construyó el arca que representaba la creación. Bueno, dice la Biblia que después de establecer el arca, Noé se establece en tierra y establece una viña, ¿no? Y produce vino, y un día tiene su tienda, su carpa donde ellos vivían,
Y un día toma del vino de la viña y se emborracha y se queda dormido dentro de la tienda, todo el derecho del mundo, se queda dormido desnudo. Pero su hijo utiliza esto como excusa, porque él en realidad no estaba unido a su padre. Utiliza como excusa para acusarlo, para armar un escándalo. ¿Por qué? ¿Por qué el escándalo viene a través de la desnudez? ¿Por qué él se sintió escandalizado? Porque su padre estaba desnudo. Porque él representa a Adán. Y Adán sintió vergüenza frente a Dios, ¿no es cierto? Por su propia desnudez en realidad. Pero ahora estaba invertido, porque él tenía que restaurar eso. ¿Sí? Entonces, él en vez de restaurar eso, porque él tenía un padre que había sido victorioso, era obvio que él había sido victorioso, que él era un instrumento de Dios. ¿No tenía prueba suficiente? Bueno, sin embargo, Cam utilizó esto como excusa, multiplicó el mal. Dice la Biblia que eran 8, ¿no? En el arca eran 8, 4 hombres y sus 4 esposas. Igual que acá, cada uno de ellos iba a tener sus esposas también. ¿Sí? Entonces él multiplica el mal con todos, le cuenta lo que había hecho Noé. Entonces ya fracasa, no tiene ningún sentido que se establezca el fundamento de sustancia, repito, porque si esta persona no está unido a Dios, no tiene ningún sentido que se establezca el fundamento de sustancia. ¿Sí? Entonces se pierde la posibilidad de establecer el fundamento de sustancia acá. Cuando Noé se despierta, maldice a Cam y le dice que sus descendientes van a ser perseguidos por los descendientes de su hermano. Van a ser esclavizados por los descendientes de su hermano. Bueno, después los descendientes de él son los camitas, que se distribuyen por África, ¿sí? La raza negra. Y de él son los semitas, que son blancos, y los negros fueron esclavizados y perseguidos hasta hoy en día, ¿no? Por los blancos. O sea, hubo un periodo de indemnización muy grande por este fracaso. Y hasta hoy en día, hay este resentimiento todavía entre las dos razas, blanca y negro, ¿no? Quedó suspendido en la historia esto. Y esto nos enseña que cuando un fundamento no es cerrado, cuando no se cierra, cuando no se completa, queda suspendido para nuestros descendientes. Queda suspendido en la historia. Alguien tiene que resolverlo en algún momento. Ya van a ver que todos los conflictos que vemos hoy en la Tierra, en Medio Oriente y todo, tienen algo que ver con la etapa providencial de esta época, por sus antepasados. Ya lo vamos a ver. Entonces este fundamento se pierde, lamentablemente se pierde este fundamento y se pierde en 400 años. La Biblia dice que pasan 400 años, otra vez el número 40. 400 años donde no hay ninguna figura central, Dios no puede hacer nada, el hombre de nuevo bajo el dominio satánico. Y entonces comienza la etapa número 3. Y entonces Dios envía a Abraham. Dios elige a Abraham como la figura central de esta etapa. ¿Y qué le va a pedir Dios a Abraham? De nuevo lo mismo, un fundamento de fe, una ofrenda a la figura central, Dios le elige, vamos a ver que va a tener 2 hijos principales en la posición de Caín y Abel, ¿sí? Y entonces Dios le pide una ofrenda. Claro, como está en la etapa número 3, que fue la etapa que Satán nunca invadió, ¿no? Etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento, ¿no es cierto? En la etapa número 3, entonces Dios, de nuevo repito lo de la gracia divina, Dios va a intentar que sea lo más fácil posible. Entonces Dios le pide una ofrenda a Abraham mucho más sencilla que la ofrenda de Noé. También va a representar, sin embargo, lo mismo, ¿no? Las 3 etapas, formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces le pide Dios que tome una novilla, una cabra y una paloma. En realidad son algunos animales más, pero básicamente representan eso. Y tiene que dividirlo en 2. Todas las ofrendas siempre en el Antiguo Testamento siempre eran divididas en 2. ¿Por qué? ¿Qué representaba? Representaba la separación de Caín y Abel, representa la separación del bien y el mal. Dios no puede aceptar una ofrenda que no haya separado el bien y el mal primero, ¿sí? Por eso lo primero que Dios hace después de la caída del hombre es la separación del bien y el mal entre Caín y Abel. Dios separa a nivel familiar, individual, nacional y mundial. Separar Caín y Abel, ¿sí? Por eso dice la Biblia, cuando venga Cristo, lo que va a hacer es separar, ¿no? el lobo de los corderos, ¿no es cierto? Separar Caín y Abel. Bueno, esto representaban las ofrendas. Ahora fíjense, ¿no? Una figura central, una ofrenda determinada y un periodo de tiempo. Y la Biblia dice que Abraham
que era un hombre de ofrendas, que siempre estaba haciendo ofrendas a Dios, pero esta era la ofrenda, este era realmente el fundamento de fe que Dios necesitaba. Tomó la novilla, además empezó al revés, debería empezar por la etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento, pero él tomó la novilla, la cortó, tomó la cabra, la cortó y dejó la paloma para más tarde. No cumplió con el periodo de tiempo, lo dejó y se quedó dormido. Y cuando se despertó, un ave de rapiña estaba tomando la ofrenda, dice la Biblia. Él había fracasado en el periodo de tiempo, fracasó en el fundamento de fe. ¿Sí? Entonces, acá también ocurre un misterio, hasta ahora fue un misterio bíblico de miles de años, porque dice que, bueno, pero ahora lo podemos aclarar muy bien. Dice, cuando se despertó Abraham, Dios le dijo que por haber fracasado, sus descendientes tendrán que pasar 400 años de esclavitud en una tierra extranjera. De hecho ocurre. Sus descendientes, ¿no?, los israelitas, pasan 400 años de esclavitud en Egipto. Pero cuando una persona normal, cualquiera, quiere interesarse en las Escrituras y lee esta parte, pónganse desde el punto de vista de una persona que no lo ve desde este punto de vista porque nunca entendió esto. Que el Dios del universo poderoso, que creó el universo entero y que además nos dicen que es de un amor infinito y eterno, se encapricha con una tonta palomita. ¿Qué valor puede tener una palomita para Dios? Y encima, porque no le dan la palomita correctamente cortada, castiga cruelmente. Pero no a la persona que no la cortó, sino a sus descendientes, que son inocentes. Y no un día o dos, 400 años de esclavitud. ¿No parece una locura? Es como para cerrar el libro y decir, esto es una pavada. Pero véanlo desde este punto de vista. Los 400 años no son algo que a Dios se le antoja. Satán va a reclamar estos 400 años. Hay un patrón que debe ser respetado, ¿entienden? Lo que pasa que como están en la etapa número 3, que fue la etapa que Satán nunca invadió, Dios puede volver a intentarlo en esta misma etapa. Dios le va a dar una nueva oportunidad a Abraham acá mismo. Pero no quiere decir que no deba pagarse la indemnización. Debe pagarse igual, ¿entienden? Entonces ahí lo entendemos. Aparte, no es que a Dios le interese la palomita no tiene ningún valor. Es la actitud, las ofrendas tienen valor por su actitud. Dios no necesita nada de lo que nosotros hagamos en el sentido externo. Una ofrenda, una donación, dono $10, 20. Dios no necesita eso, pero la actitud, lo que a mí me cuesta, lo que a mí me duele, eso Dios lo toma, ¿entienden? Entonces Dios quería esta ofrenda por esa razón. Fundamento de fe, representa fe en su palabra. Y encima era una ofrenda sencilla. Por la gracia divina él podía hacerlo sencillo, era mucho más fácil que la ofrenda que hizo Noé. Lo que pasa es que muchas veces, en vez de reconocer la gracia divina, la despreciamos justamente porque es fácil. Pensamos, bueno, no debe ser tan importante. Y es muy importante justamente porque al ser pequeño es la gracia que Dios nos da de que sea sencillo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué esperar a que sea mucho más complicado en el futuro? Bueno, entonces fracasa este fundamento. La Biblia dice que Abraham quería tener hijos, ¿no? Y Sara, su mujer, era estéril, no podía tener hijos. Entonces Sara le permite a Abraham que tenga relaciones con Agar, que era una esclava egipcia. Fíjense ustedes que ellos tenían esclavos egipcios. Sin embargo, ¿cómo resulta después, no? Que ellos pasan 400 años de esclavitud en Egipto, al revés. Bueno, Sara tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar y le permitió a Abraham que tuviera un hijo con ella para que él pudiera tener la descendencia que tanto quería. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque después Dios hace el milagro de que Sara sí pueda tener hijos. Pero ¿por qué no lo hizo antes de que él tenga un hijo ilegítimo? Vamos a ver. Entonces así nace Ismael y después entonces nace su hijo legítimo que es Isaac. Claro, Dios estaba preparando acá el fundamento de sustancia, Caín y Abel. Y dijimos que en el fundamento de sustancia, esta persona tiene que pasar por las mismas cosas que Lucifer pasó. ¿Ven cómo Dios se lo está preparando? Porque él se siente un hijo legítimo, pero cuando nació el hijo legítimo, él se iba a sentir desplazado. ¿Sí? Del mismo modo que cuando Dios creó a Lucifer, él estaba tranquilo y contento. Pero cuando vino el hijo verdadero de Dios, él se sintió desplazado. Entonces Dios estaba preparando el mismo fundamento para que él sintiera lo mismo. Porque tenemos que pasar por esa situación. Sin embargo, como Abraham había fracasado en el fundamento de fe, este fundamento de sustancia no se puede realizar, queda suspendido en la historia. ¿Se entiende?
¿Y quiénes vienen de Ismael? Los árabes. ¿Y quiénes vienen de Isaac? Los israelitas. ¿Y qué pasa hoy en Medio Oriente entre los árabes y los israelitas? Se odian todavía. Quedó suspendido en la historia. No se puede resolver, no lo pueden resolver y cada vez es peor. Todo tiene una causa providencial. Y hoy en día estamos pagando las consecuencias hasta nosotros mismos, porque los ataques terroristas, sobre todo uno que tiene que viajar en avión y todo, lo revisan todo, lo miran a uno como si fuera un delincuente, uno no sabe si lo van a dejar viajar o no hasta el último momento, no sabe si va a volar el avión, volar en el mal sentido me refiero. En serio, está pasando hoy en día. Quedó suspendido en la historia esto. ¿Sí? Bueno, pero como era la etapa número 3, y Dios posterga esta indemnización para más tarde, le dice, tus descendientes tendrán que pagar estos 400 años. ¿Sí? Pero le dio una nueva oportunidad a Abraham. Pero claro, ya la ofrenda no iba a ser tan sencilla. Ahora la ofrenda era más difícil que el arca. Antes era más fácil, ahora era más difícil. Dios le pide que sacrifique a su único hijo legítimo, que él amaba profundísimamente. Era el hijo de su vejez.